Muy bien. ¿Lista? Muy bien. Bienvenidos a un episodio más de Sinapsólogo Podcast, un podcast de psicología pensada para ti. En esta ocasión, desde hace tiempo, mi señora madre me había dicho, conoce a Yaya, y pues por fin se hizo. Por fin se hizo. Sí, no sé, ¿cuánto tiempo tienes de conocer a mi santa madre? Yo creo que unos 6 años, más o menos, 6, 7 años 6, 7 años de conocer a mi de mamá. No conocerla. manches, es un chorro. Es un chorro. Sí. Y tengo la referencia, o quizás más, a lo mejor son 8 años, por la pandemia. ¿Cuándo fue la pandemia? Hace 4 años. Hace Entonces 4 la años. conocí, ponle que 2 años antes de la pandemia. Pues sí, unos 6 años. 6, 7 años No, más o sí, menos. sí, andas ahí. Oye, Y desde ¿y cómo ahí la te conociste? escucho. Fue un retiro de mujeres. No, en serio, Fue un retiro para mujeres. esos retiros hippies que se va mi mamá a veces. Eso. Y ahí la conoció a esta hippie. Conectamos mucho por el tema de la manera en que yo doy los temas. Ella le gustó mucho, se le resonó a Tú todo estabas en ese retiro dando un tema. yo estaba yo era servidora de Ok. ese grupo ¿Qué retiro era? es Sí, de claro. la parroquia del Rosario. Ok, Entonces, va. hacen 3 al año y son dirigidos a mujeres. Entonces es totalmente Y te invitaron a espiritual. servir. Me invitaron a servir. Todavía no eras así la coach, conferencista, no. filósofa No, que pudiera todo tal vez ofrecer algo. no, todavía no, fíjate. Pero Abrió camino. fueron las bases. Ajá. Fueron muchas bases que desde ahí agarré porque me invitaban a dar temas. Entonces eran temas religiosos, espirituales. Y eso, O sea, eres católica. soy católica. Ok. Y si ejerces todavía tú me dices, y no puedo preguntarte, dije desde el principio. Pero Sí, todavía practicas tu catolicismo. mira, ya creo que ya no me quiero definir solo con una sola, no sé, un solo dogma. Soy católica de que me bautizaron como católica y me encanta ir a una misa, pero hoy en día, y lo vas a ver en mi libro, me abrí, o sea, estructuré, dije, yo quiero entender este camino, pero ¿por qué hay diversos? ¿Por qué todos hablan por qué hay separación en todo esto? Oye, pero no es como que se contraponga algo de lo que estás Para nada. tratando de conocer, ¿no? Creo que Sí. va en la misma línea Va exactamente en la misma línea. universal del amor, como lo dice la Iglesia Católica. Exactamente. De hecho, al maestro, de todo lo que estudié, al maestro que escogí para mi libro y para lo que enseño es Jesús. ¿Yo? O sea, a Jesús. ¿Ves? Nah, Qué no es resonancia, cierto. mi querido Jesús. No es cierto. O sea, a Jesús, A Jesús. el Hijo de Dios. Sí. Uno de los tantos hijos de Dios. Uno de los tantos. ¿Va? Qué interesante lo argumentas. O sea, porque todos somos hijos. Exacto. ¿O porque lo dices? ¿O porque tú le conoces más hijos a Dios? Porque yo digo que todos somos hijos. Fíjate que en uno de los cursos que doy de ancestros, y la parte relevante de ese curso es que reconozcamos que somos hijos. Que el primer ancestro... To- Ah, que todos somos hijos sí, hasta sí, la sí, final sí, del sí, día. sí, O sea, sí, yo ya. digo, ¿quién de aquí es hijo? Todos. Pues sí, no hay Pero nadie que juegues el rol de papá, No pero todos. o sea, que juegues el rol de papá, no importa, pero sigue siendo hijo. Tú fuiste hijo de. Sí. O sea, mi papá fue hijo de, mi abuelo fue hijo de. O sea, todos somos hijos. Y todos hasta llegar al primer ancestro. Todos, Es entonces, Deus. exacto. Entonces yo les pongo, si todos somos hijos, entonces ahí yo puedo quizás entender el por qué el maestro Jesús lo ponían como hijo de Dios, pero no siendo alusión a que era el único hijo. O sea, estaban diciendo, todo aquel que lleve el título de hijo tiene un trabajo, tiene una tarea. ¿Sería que tal vez Jesús estaba totalmente convencido y decía, yo soy el hijo, pero igual tú también lo puedes decir, yo soy el hijo de Dios? De hecho, lo decía mucho y lo decía cada rato. O sea, yo soy, pero tú también puedes. O sea, tú también eres. No, es que como que todos creímos que es él porque él como que lo presentó bien convencido. Fue de coherente. Sí, de que yo soy. Yo sé quién soy, Ajá. exacto. Y yo Ajá. creo que si todos llegáramos a saber que somos hijos, entonces todos ya tendríamos una responsabilidad. Y De ser hijo. de ser hijo y de despertar esta conciencia crística. Por eso mi libro se llama El despertar de la conciencia crística. ¿Y qué significa crística, perdón? Al Cristo.
Ah, ok, o sea, literal. al atributo de Cristo. Entonces, Ok, ok. yo coloco, somos hijos, por derecho tienes que despertar la conciencia crística, porque ya hubo alguien que lo hizo, y si alguien humano lo hizo, es porque Ya te todos entendí. podemos hacerlo. La conciencia crística es decir, soy hijo. Soy hijo, Y nada exactamente. en el mundo me va a decir que no soy hijo. Y me comporto coherentemente como hijo, pienso como Mm. hijo. Y fíjate, otra cosa que les regalo en el curso de ancestros es que les digo, bueno, ya sabes que eres hijo, ¿verdad? Así seas papá, seas Oye, abuelo, espera. ¿Me vas a cobrar por dar estos secretos de tu curso? debería, de verdad que es una joya ese curso. Pero no, Pero no no, fue el no. acuerdo, ¿eh? Oye, después de que les digo imagínate que después que descubres que eres hijo, en cualquiera de los ámbitos donde estés, que puedas, ya se me fue el hilo. Sí, que a primera instancia ser hijo es por lo menos un lugar de partida. O sea, tal vez Ah, estás en una crisis y exacto. dices, no sé de dónde partir, la neta. Bueno, parte de lo que sí sabemos que eres. Y Eh, una es, que soy eres hijo. hijo. Ah, sí. Entonces, ese punto de referencia es importante, Jesús. Te voy a decir Jesús porque Va muy bien. porque vas con Jesús. Me gusta mi nombre, la verdad. este, eh, Es raro que ese, alguien me diga Jesús. sí, Creo que nada. A ver, ¿quién me dice Jesús? Eh, Creo que mi papá nomás. sí. Sí, creo que mi Bien, papá y yo, nomás. Y van dos, van casi tres. nadie me dice Jesús. Charlotte, mi hija o la hija de mi novia, me dice Jesús, sí. Pero sí. Qué padre. Entonces, Jesús, ponte como referencia que eres hijo. Soy hijo. En el punto donde sea que estés. O sea, yo no me voy a poner, si estoy ya ejerciendo el rol de papá o de mamá, yo Sí, no me voy a poner como mamá. por Soy hija. ejemplo, estoy en mi lecho de muerte a los 92 años. Exacto. Soy hijo. Eres hijo. Ajá. Seas lo que sea, bisabuelo, abuelo, lo que sea. Entonces, eso para mí, la responsabilidad de reconocer que eres hijo es presente. Ok, o sea, como decir, esto soy. Y Es, ahí aterrizo. es el regalo. O sea, para mí presente es que soy hijo. Ya. Cuando me coloco en la posición de hijo, tengo la responsabilidad de hacer algo. ¿Y Entonces, para ti cuál es la responsabilidad de ser hijo? Yo tengo una. sí, para mí la responsabilidad de ser hijo Le es, llamo virtud fundamental. sí, para mí es hacerlo nuevo. Hacerlo nuevo. ¿En serio? Tienes la responsabilidad de Me hacer gusta. un camino, de construir algo nuevo, Pero así cada generación de hijos, su responsabilidad es hacer algo algo nuevo. nuevo. Me gusta, ¿eh? Sí. O sea, por ejemplo, eso en el síndrome del nido vacío, de cuando te Ajá. estás independenciando, una de las variables más importantes para independizarte es diferenciarte de tus papás. Totalmente. Ajá, y es eso que estás diciendo. Exacto. O sea, yo no soy mis papás, mi relación no es la de mis papás. Y ni la de mis abuelos, ni porque Ajá. me llamo igual que mi tatarabuelo, ni soy enojona porque De mi hecho, mamá es así. No, no, no. o sea, de hecho yo no conozco a mi papá biológico. Sé que no fue una buena experiencia para mi mamá, y para mis hermanos mayores también. Y él se llama Francisco de Jesús. Okay. Y yo me llamo Jesús Francisco. Y la verdad es que yo he usado ese switch como para decir, ok, me llamo igual que él, pero al revés. O sea, no voy a ser él. Exactamente. Así como que yo lo uso mucho de referencia. O sea, no voy a ser él. Ni sé cómo era, ¿verdad? Pero pues algo sé que traigo. Ok, claro, por supuesto. Sí, Y eso se me hace padre cuando uno dice, voy a hacer algo nuevo. sí, Parte tiene mucha lógica. parte desde no, o sea, si mi papá es doctor, voy a ver si me nace ser doctora. O sea, quiero ver, o sea, Y es bien complejo porque los papás tienes que hacer lo mismo que yo, porque para mí eso es lo bueno. Sí. Y no descubras un nuevo concepto de qué es bueno para ti, porque no, sino rompes la lealtad de familia. sí, Entonces, en muchísimos casos. y estamos hablando de que es un círculo vicioso que viene desde, o sea, todo lo tenemos grabado. Desde ¿no? Dios, Exacto. porque es el primero. Nah, no te creas. Desde Dios, que es luz. Desde Adán y Eva. Deo, que significa luz, o sea, día, luz de día. Entonces, desde el momento en el que abrí los ojos a este mundo, de hecho la palabra generación, nacimos en una generación, Sí, y la palabra generación significa parir lo nuevo, hacer algo nuevo. generación. Entonces, gen viene de origen, Ajá. y o sea, del hecho de que nosotros nacemos en una generación como tal, Sí, o sea, por eso nuestros papás tienen una manera de ser. La mayoría de todos nuestros papás se repiten en ese mismo patrón. sí. Todos nos dijeron lo que teníamos que hacer. Aquel ovejita negra que dijera, yo no quiero hacerlo así, lo quiero hacer diferente, era
condenado. Sí, era condenado, era malo, pero Era malo. lo que hacía era independizarse y diferenciarse. Exacto. Ajá. Y era rechazado muchas veces por la misma familia, empezando por la familia. Entonces, para mí sí tiene un reto y un valor de decir, haz algo nuevo. Yo Ajá. tengo un hijo, entonces yo a ese hijo justamente ¿Cuántos años tiene? tiene 13, acaba de Ujú. cumplir 13, y justamente veo pues todo el entorno familiar en el que él se desenvuelve y siempre es lo mismo. ¿A quién se parece? Mira, está igualito, va a ser igual que su papá, va a ser igual que su mamá, va a ser, digo, no, yo no quiero que sea, ni se parezca a mí, ni se vea, ni hable igual que su mamá, ni que, O esas cosas muy básicas, o también unas más como que ya empiezan de que tienes que tener un súper buen trabajo, como lo tuvimos exacto. nosotros, o tienes que, o sea, cosas que también están así Lo como vas más. estructurando, ¿verdad? Ajá. Lo quieres estructurar de una manera. Es normal, o sea, es lo básico, pero la capacidad que tenemos cada ser humano de decir, yo sé que es la normalidad, no me voy a pelear con la normalidad del mundo, ni corregir a la gente como es, pero tengo la capacidad de hacer algo distinto y atrévanse a hacer Pues algo sí. distinto. Y el que quiera escucharte, Exacto. que te O escuche. sea, atrévete a que si tu corazón te dice, me late, irme a ese otro país, hacer esto nuevo, o sea, nunca había escrito un libro, escribí un libro, o sea, es algo Escribiste total. 2, ¿no? Tengo 2 y 3 por salir. Wow. Sí, soy una nerd ¿Cómo de se llama el nuevo? Ancestros, la parte ya teórica, porque saqué el Ancestros, pero el del libro de trabajo. Y viene uno que está buenísimo, que me tiene loca, loca, loca. Se llama O Dimensiones. sea, para como lo expresas, dices que va a ser tu libro favorito de ti misma. Está siendo mi libro favorito. Ajá, Es que interesante. sí, es típico. El que sigue es el Es favorito. el que favorito, exacto. El que sigue lo ves. Ay, lo ves. ¿Por qué no le puse esto a Y lo esto? mismo con los hijos. El que sigue es el Eh, favorito. eh, No es cierto. Yo no voy a experimentar eso. Ya, hasta ahí. Este. Está bueno, habla de dimensiones. De De las dimensiones. dimensiones, primera dimensión, segunda dimensión, a nivel de conciencia. Este es despertar de la conciencia. O El de sea, todo esto que dices de dimensiones, estamos hablando de algo, este, metafísico. Sí, Va. totalmente. Cuántico. Todo lo que tiene que ver Cosas con que no tenemos un acceso tan sencillo, tan, tan tan palpable. palpable. Todos, Exactamente. Bueno, exactamente. no sé si sencillo cuando ya lo practicas, porque tal vez cuando lo practicas ya se transforma en algo Sí, habitual. Oye, aquí está Toby, si aquí ladra, está mi querido Toby. pues ni modo, lo edito, ¿va? Pero no creo. Este, Qué bonito. em, No es el tangible. Dimensión está bien Está interesante. súper interesante. Me ha costado muchos ¿Cómo le, años entenderlo. cómo le haces ahí para la gente escéptica, como tu servidor, de cuando no puedes entrar en un plano comprobable, por así llamarlo, donde puedes aplicar un método científico para convencer a tu audiencia? Digo, naturalmente la audiencia que te llega pues ya quiere precisamente ahondar en eso, ¿verdad? Pero Sí. nunca has batallado en algo así Siempre digo que no voy a convencer absolutamente a nadie. que dices, Ese es, "Sí, no, no es mi trabajo". no es mi trabajo convencer a Ujú. nadie y eso me encanta, no convencer a nadie. Y mi mayor lema siempre es experimentenlo. O sea, lo que les estoy diciendo lo tienen que experimentar. Cuando lo experimenten, de Ahí ya me hecho, dices. ya ahí platicamos. Mm. De hecho, la idea siempre de un despertar o de la perspectiva siempre va a ser nunca decirte mi perspectiva. La idea siempre es ampliar la perspectiva. Ujú. Y yo siento que cuando tenemos una perspectiva que es válida, la idea no es discutirla, sino la idea es, te la estoy planteando porque la comprobé. O sea, Ya. y yo Pero si la compartes, sí la o sea, comparto, no para decirle haz esto, sino nunca, sí, me ha servido, ni le ha siquiera en las servido a... terapias, Sí. exacto. Ni en las terapias les digo qué hacer. Yo digo que no es la manera. Cada quien tiene que encontrar. Más bien, mi mayor lema es despierta al potencial que tienes, que eres, y cuando lo despiertes vas a tener las respuestas. Y cuando conectes vas a tener las Y respuestas. todos tenemos varias dimensiones. Todos somos dimensión, somos Somos... multidimensionales. ¿Cuántas dimensiones Para, tú consideras que existen? mira, hasta los momentos he estudiado 9. 9 dimensiones. Hasta los momentos, pero me dice mi ser y Que hay más. que hay muchísimas más. Y eso lo Infinitas. dije en estas clases, en la clase pasada, que ya empecé a darles dimensiones a mi grupo, están fascinados, pero lo llevo mucho a la experiencia, Jesús, mucho a la experiencia. O sea, yo les digo, miren, yo sé que
No, termina. Yo sé que a mí me ha costado mucho entenderla porque yo la intentaba entender desde matemáticamente hablando, es que cómo funciona matemáticamente lo entiendo, pero cómo lo entiendo en mí. Igual, toda esta historia, por ejemplo, ¿por qué coloco el despertar de la conciencia crística y lo hago a través de un cuento de Navidad? O sea, yo te traigo O sea, ese libro es un cuento de Navidad este, para y despertar tu conciencia crística. crística. O sea, la Navidad, ¿qué es? Un nacimiento. Sí. Entonces, yo digo, si hubo un nacimiento de una persona llamada Jesús, que luego adquiere la conciencia crística, o sea, se vuelve Jesús Cristo, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo hizo? Entonces me metí a estudiar. ¿Cómo Se lo fue al hizo? desierto 40 días. Ah, Se fue al desierto 40 días, ¿no? dicen. Pero No, creo que más, seguramente. 40 días y 40 noches, entonces, y depende del tiempo en que estemos hablando. Pero eso que acabas de decir, yo vine y dije, bueno, ¿qué significa ir al desierto? Más que yo me voy a ir al desierto y hacerlo, Yo voy a ir no. a Juárez. Me voy a ir a Juárez 40 días y regreso. Y no, yo dije, ¿cómo se hace un desierto en mí? Ok. Entonces, como que traté de traer el simbolismo de eso a una vida moderna. Ahí es donde te apoyas mucho con los simbolismos de la Iglesia Católica, ¿no? Porque son cosas que traen esas creencias. Pero lo traigo siempre, toda mi manera de ser, o sea, mi esencia de Yaya Rojas como escritora, como maestra, como lo que sea que me desempeño o les comparto a las personas, tiene que ver con sacar la profundidad de esa historia. Va. A ver, tengo una pregunta. Sí. Puede que esté fuera de tema. Tú me dices si te suena o no te suena. Hoy estaba viendo un video del Señor de los Anillos. Ajá. Es mi ciencia ficción favorita. Y como un chavo la cristificaba. Decía, el Señor de los Anillos es un reflejo de la historia de la salvación de la Biblia. Y yo, va, a escucharlo. Y sin embargo le contesté, porque a veces interactúo en TikTok, y le puse así literal. Desde que la iglesia buscó cristificar todo, desde mi perspectiva eso empieza a perder valor, argumento, porque como que quieren someter esa creencia en todo, ¿verdad? Como precisamente, pues digo, no tengo nada en contra, ¿verdad? Nomás es mi mente como haciendo argumentos. Claro, reflexionando, discerniendo. De hecho, me considero también católico y para mí Jesús yo lo defino como mi maestro. Yo también, maestro. Es mi maestro, es uno de mis maestros, junto con algunos otros personas. Pero sí le contesté eso, o sea, de que le puse bro, o sea, creo que está chido tu argumento, pero cuando tratas de cristificar algo, como que ya está muy forzado el querer todo que sea alrededor de eso. Que lo que sí que entiendo es que toda nuestra cultura fue creado en base a Cristo, ¿no? Y entonces es muy fácil, pues, cristificar cosas. Pero bueno, mi pregunta va a esto. ¿Qué opinas tú de esto? Que el mundo constantemente no el mundo, incluso creo que han perdido fuerza la Iglesia Católica o cristiana en general. ¿Qué opinas de esto de que se intentó como que meter a fuerza este mensaje de Sí. todo gira alrededor de esto? Es como cuando los mayas estaban aquí y llegan los españoles y meten a Cristo, y a ¿verdad? fuerzas. Y a fuerza. Cuando ellos conectaban divinamente Ándale. con el ser perfecto que son, y, o sea, pero a la final del día es Ajá. Y la verdad es que lo puse porque me sentí incómodo porque para mí El Señor de los Anillos es una obra maestra, Sí. una obra maestra, y Tolkien, a pesar de que era católico, pues no necesariamente lo hizo para eso. Entonces como que no le busques, disfruta lo que es. Exacto, porque le sacas Sí. otra... Bueno, es una... fíjate, pero si lo llegó a asemejar y sacó cosas válidas para igual crecer y aumentar el amor y lo que sea, pues bueno, agárralo por ahí. Sí, al final el mensaje es bonito, porque sí dice cosas chidas de que... No está, exacto. Y quiso agarrar esa obra fantástica que es la del Señor de los Anillos. Entonces, es válido su punto de vista, es válido si está... Yo digo que todo lo que emane amor, pues está válido. Y mira, de lo que me estás comentando, yo defino las creencias de dos maneras. Uh-huh. La que es memorizada y la que es experimentada. Ok, eso está muy interesante. Entonces, cualquier creencia que te hayan metido un chip, que lo viste en Hollywood, que
que O el mismo catecismo, ¿no? A veces te lo meten nomás para que tu primera comunión, pero O, pues, de fue hecho, mira, memorizado. yo les digo en mis clases, y esto después lo quieres, si los quieres editar, lo editas y me da igual, este, ¿cómo, cuál es la figura de Jesús? ¿De que era así? Ah, ya, O ya, esa ya. es una figura de Hollywood? No era gordito, porque luego aparte lo ponen desnudo en una cruz. Imagínate que hubiese estado más gordito. Sí, o sea, lo hacen adaptablemente a la cultura. A la cultura tenía que ser guapo, tenía que ser con abdomen cuadriculado, Cuadritos. exacto. Entonces luego los ponen desnudo en todos lados. Entonces se me hace, le digo, ¿y si no era así? O sea, Jesús puede ser, Jesús fue un maestro, o sea, para mí, gran maestro, con todo, con esto que te estoy diciendo. Él no nos decía, crean en mí y solamente en mí y adórenme en una estatua. Decía, háganlo. O sea, te estoy enseñando a que lo hagas. Te estoy enseñando cómo hay que hacerle ¿Cómo para hay que hacerle? fluyas. Exacto, para que hagas exactamente lo mismo que estoy Ya. haciendo yo. Entonces, hay esa creencia que está memorizada, que está hollywoodesca o que lo leí en un librito o que así me lo metieron, es fácil de erradicar. Y fíjate que lo dices bien interesante porque generalmente los que critican mucho a las creencias no han tenido una experiencia Exacto. espiritual, nomás han tenido una experiencia memorizada, de que me quisieron forzar, me quisieron decir. O repites como loro Ajá. lo que toda la vida te han dicho, ¿no? Sí, nació, creció, murió en la cruz, porque por mí, porque me quería salvar. A ver, eso no tiene sentido. O sea, Y creo que sí hay una lagunilla de tiempo, en particular en la Iglesia Católica, con las oraciones, digo, están muy bonitos, pero los rosarios parece que a veces están muy maquinados, y sí, es muy memorizado, todo aunque la memorizado. intención está bien bonita. La intención es buena y si lo haces, yo también les digo, mira, yo hablo con todos los idiomas, con todas las personas. O sea, lo que quieras creer, pero experimentalo, porque es creencia. Entonces le digo, si es creencia memorizada, está fácil de erradicar. La creencia que se experimentó, no hay manera que tú sueltes ese argumento, o sea, y en todos los sentidos, porque se llaman los traumas. Los traumas son lo que experimentaste, lo que tocaste, viste, oíste, escuchaste, o sea, lo que realmente Una pudiste experiencia. tener sentido, que son los 5 sentidos, aquello que tocó tu sentido, cualquiera de los sentidos, pues lo haces experiencia. Entonces, A ver, pero por ejemplo, hablas de los sentidos. ¿Y la experiencia cuántica o dimensional, cómo entran los sentidos? es la que más activa un sentido el sentido de los más importantes, que es la emoción. O sea, a través de las emociones. Pero yo defino emoción como energía en movimiento, lo defino cuánticamente, Ok. no lo defino como conceptos. Yo siempre les digo, para mí la emoción es una energía en movimiento. Entonces, energía en movimiento, ¿dónde está en nosotros? Sí, tú le dices como emotion. Emotion. Sí, algo así. Y emotion, energía en movimiento, es alma. Okay. Entonces, yo les digo, si tu emotion, su energía en movimiento, ¿dónde está? Está dentro, ¿dónde? Tú lo tienes en la sinapsis, en lo cuántico, que es un quantum, un átomo, o sea, la medida de un átomo que lo único que tiene es energía. Entonces, cada átomo de nosotros, cuando está haciendo esas conexiones, es la emoción, o sea, es la energía de movimiento. La vibración en la que esté es donde tú defines si es tristeza, si es culpa, si es miedo, ¿Y tú crees si es que alegría. nosotros lo definimos Lo sentimos. o lo experimentamos? De hecho, lo experimentamos y lo estamos emanando, porque cómo creamos la realidad, cómo se crea todo a través de onda partícula. Entonces, esa es la cuántica que yo experimento. Entonces, sí se siente cuando tú tienes esos momentos, inclusive hasta rezando un rosario. ¿Por qué? Porque cuando tú conectas la respiración que estás haciendo con tus átomos y toda tu bioquímica y todas tus hormonas se están moviendo. Y al moverla de una manera equilibrada o armónica con la respiración correcta, pues vas a tener una respuesta correcta, vas a tener una manera de actuar correcta y estás hablando de lo que no vemos, pero lo estamos intencionando. Entonces, intencionar es lo cuántico. Pensar es cuántico. O sea, ¿dónde agarras el pensamiento? Imaginar es cuántico. Entonces, realmente, si todo se define de una emoción que es cuántica, de un pensamiento que es cuántico, entonces, ¿por qué quiero estar tan palpable a la materia? Y de ahí meto mucho el tema de las dimensiones. Cuando por fin entendí, Jesús, lo que son las dimensiones, que no tiene que ver con el mundo de Marvel, que uno intentaba entenderlo, que los multiversos y todo eso, cuando por fin entendí
lo que era dimensión, porque lo estoy experimentando. No te hablo en una clase de algo que yo no haya experimentado. No. Yo te estoy cachando la película de Interestelar. Buenísimo. Así te estoy entendiendo Toda mi locura. Sí, o sea... Sí, todas, ¿no? Y hay una buenísima, Jesús, tienes que verla. ¿Cuál? Dark Matter, la materia oscura. No la he visto. Está en Apple TV, está buenísima. Dark Matter. Ok, para buscarla. Y Constellation está buenísima. Sí, pero te estoy entendiendo algo así en donde... o lo voy a decir así, por ejemplo, antes existían... La mitología griega decía que existían dioses. Sí. ¿Va? Pero algunas teorías sostienen que estos dioses sí existían físicamente y que eran nomás como humanoides mucho más grandes y que tenían un sentido diferente al de nosotros, que era el interpretar el tiempo, el poder percibir el tiempo. Por ejemplo, dice, así es ciencia ficción, ¿verdad? O mitología, pero más o menos me suena esto. Nosotros seres humanos tenemos 5 sentidos escasos, ¿va? Y esta raza tenía un sexto sentido que era puedo ver el tiempo y puedo jugar con él, que es más o menos lo que sostiene también Interestelar, que es como que dicen hacia dónde vamos, ¿verdad? ¿Quién sabe? Pero es lo que te estoy entendiendo ahorita, como que a veces acotamos la vida o limitamos mucho la vida que nomás hay 5 sentidos y así ríjanse, porque Aristóteles dijo y ya tenemos 5 sentidos y todo entra por aquí. Pero tú estás sosteniendo que hay más sentidos que podemos conectar, ir practicando, ir ejerciendo, como lo es la conexión con las emociones desde ese plano que estoy entendiendo. Hay más capacidad, le veo yo. O sea, hay más son los mismos sentidos, pero con más capacidad. Ok, va. Es como la película de esta, ¿cómo se llama? Lucy. Ah, sí la vi. O sea, tienes una capacidad de despertar. O como, puras películas, ¿verdad? Ya sé. El vato que se toma una píldora y se hace súper... También, exacto. ¿Cómo se llama esa? Esas antes que Lucy. Sin límites algo o así, algo así. Entonces, es capacidad. O sea, es como el DMT que nosotros mismos producimos y no lo estamos activando. Es como la capacidad... ¿Qué es el DMT? La dimetiltriptomina, que es una sustancia que segregas para poder tener una capacidad de visión de una conciencia sutil más elevada. ¿De una qué? La sustancia que segrega... No, pero al final, ¿qué dijiste? Para poder tener una conciencia sutil elevada. ¿Y qué es eso, conciencia sutil elevada? Imagínate que puedas ver el tiempo, ver otras, saber que existe algo más, o sea, sí se logra. O sea, si se logra romper el hábito no, hacer el hábito de activar el DMT. Ese, que lo haces con la respiración y logras activar la glándula pineal. Logras conectar con otra parte. Logras conectar con una parte más ¿Y con elevada. qué objetivo? De conocerte. O sea, nomás como para conocer, para entender. Para despertar la capacidad que estás usando. O sea, es tener un iPhone y usarlo al 100%. Yeah. O sea, es tener este iPhone completo y usarlo al 100%. Esa sería la idea. ¿Para qué lo usas nada más para Y parte de esa capacidad, ¿qué tanto tiene que ver con aceptar que somos seres finitos? Porque a veces sonaría que se puede usar esa capacidad para ver qué puedo sacar a favor desde el ego y decir, quiero extender mi vida y no me quiero morir. ¿Por qué crees tú que está limitado esta información? Porque la capacidad que tenemos es impresionante. Y lo que decíamos hace ratito con el lado oscuro. Tenemos Star Wars. De Star Wars. O sea, que todos, absolutamente somos luz y sombra a nivel de conciencia. Entonces, ¿qué tanto usas? O sea, ¿qué tanto te conoces de quién eres desde la esencia para saber lo que vas a dar al mundo? Y ya hemos comprobado que como seres humanos, en estos días me decía una chica en una terapia, ¿por qué no me llega el dinero y no sé qué? Entonces yo le comento, porque tu intención cuando tengas dinero es largarte de tu casa y dejar a tu esposo. Como que mejora. Entonces, eso. No me había dado cuenta. Le digo, sí es cierto, si yo tuviera dinero ya me hubiese ido. Entonces, la idea a lo mejor no es que te tengas que ir. Tú verás cuándo. Pero la idea es que tienes que trabajar algo. O
O sea, tienes que trabajar algo en ti. Sí, se queda muy escasa la intención y luego sucede. Entonces, Te exacto. vas a quedar un poco vacía o sin sentido de vida. Eso te va a despertar lo que realmente eres. O sea, Ajá. realmente eres una persona que no tienes ganas de echarle ganas y no tiene, o sea, sí, o sea, tienes que ver cuál es cuál es la intención de vivir una realidad. Entonces, le digo, cuando tú tengas la capacidad de ver con amor esa relación, de aportar, de regar, De esforzarte. de esforzarte por crecer tú, no estoy diciendo por el otro, por crecer tú y decir, wow, estaba hundida en el odio, estaba hundida en el enojo, estaba hundida en la culpa. Cuando tengas la capacidad de ver las cosas con amor, en ese momento, o sea, o A te ver, puedes ir, o sea, no es, la idea no es que, me quedé en la relación, te quedaste bien, te fuiste bien, o sea, no hay un bien y un mal, o sea, es qué tanto evolucionaste y es lo que tú decías, como para qué quiero saber eso, la plenitud que se siente de ir por la vida sin estarte metiendo en la novela, de decir, me están haciendo, soy víctima, sufro, eso va. no tiene precio, no tiene precio. Sí, y que hay diferentes maneras de llegar a eso, ¿verdad? Sí, hay diferentes, Y claro, el camino sí, es infinito, y eso es lo padre, por eso Dick te decía, no importa el idioma que hables, o sea, católico, budista, pero que lo apliques, sí, y que lo volvemos a esa parte. apliques. Oye, decías algo de que dejar de culparte, de Latigarte. latigarte. Me genera una duda. ¿Qué tanto se hace positivista esta teoría y deja de ver que tal vez precisamente el lado entre comillas oscuro también tiene su función? O Exacto. sea, que esa culpa que estoy experimentando tal vez también me está diciendo algo. O sea, no nomás es... Yo a eso le llamo sabiduría. Ok. O sea, y me he errado el positivismo En tu... barato que hay en el mundo. Y siempre lo digo, no se trata de decir en las mañanas y ponerme en el espejo, yo soy poderosa, yo sí puedo, yo soy bella. Eso es positivismo que no te va a durar 3 días y al cuarto día lo dejas. O sea, al Sí, cuarto día. claro. Cuando Entonces, llegue precisamente una emoción desagradable. exacto. Entonces yo siempre lo coloco más de que no es tratarte de memorizar otra creencia, porque estás memorizando. Yo Eso está soy interesante. poderosa, o sea, no estás memorizando. Si dices que eres poderosa, experimentalo. ¿Cómo te sales de la zona de confort? Si tú dices que eres poderosa, haces la llamada al cliente que tienes que hacerlo. Si tú dices que eres poderosa, te atreves a hacer esa otra cosa que estabas por ahí dejando. Si tú dices que eres poderosa, experimentalo. No nada Sí, más no te nomás lo llenes, no memorices. nada más te llenes de Sí, o sea, memoria, de positivismo de ese tipo. Y yo le llamo sabiduría, cuando yo puedo ver la realidad de decir, esta realidad es creada por mí. Entonces, cualquier situación que me está pasando, que acepto no es quedarme con las manos cruzadas, acepto ujú. es qué puedo yo elevar de esa situación que me está pasando. Sí, quedarse con las manos cruzadas sería resignación. Exacto, y una resignación que te va a hundir, ¿verdad? Que Sí, vas que a te va a necesitar. dejar ahí. Y pues Exacto, nomás te vas a ir. y cada vez vamos para abajo. Entonces, yo lo llamo más bien, wow, cuando tienes la capacidad de ser sabio, es cuando tienes la capacidad yo le llamo la fórmula, para tener sabiduría tienes que tener fortaleza y amor. Amor no es dar besitos ni cariñitos, amor es una frecuencia, la frecuencia de unidad armónica en cada célula de tu cuerpo. Pero a Entonces, ver, eso está medio complejo. ¿Cómo lo aterrizas a un comportamiento que es amor? por añadidura, si tú estás en un estado de calma, de Ujú. paz, ¿qué harías? ¿Qué das al otro? Pues paz. Paz. ¿Por qué crees que cuando estamos alterados, cálmate, respira? Ya me calmé, ahora sí, vamos a hablar. Ujú. Sí, A entonces ver, cálmate y respira ya. vamos a hablar. El vamos a hablar espanta a cualquiera. Sí, tenemos que hablar. Tenemos que hablar. Eso espanta. Alguien me dijo hace poco eso, de que, es que le dije a no sé quién y le dije, tenemos que hablar, y el hombre le salió corriendo y nunca más la volvió a ver. Le digo, no, ¿y por qué le dijiste? Le digo, tú no sabes que a un hombre no se le puede decir, tenemos que hablar. Está Pues sí, cómico. algunos sí, pero generalmente se presenta una conducta evitativa. Exacto, Sí. tenemos que hablar. Wow, ¿qué hice? Bueno, la idea es llegar a esa conexión, Jesús. Es que es experiencia. O O sea, sea, pero cuando dijiste que es amor, bueno, mira, vamos a ponerlo teórico. ¿Qué es amor? Amor es no dijiste, muerte. O sea, la palabra amor como tal significa, ahorita te digo lo que es lo de la unidad de la vibración armónica. Sí. esa. Pero imagínate, si amor es no muerte, A significa no y mor es muerte. Entonces, Ok. no muerte. Entonces, amor es, si no hay muerte, es vida eterna.
¿verdad? Que significa que es algo que no va a morir, es algo que da vida en abundancia. ¿Y qué pasa cuando nos morimos? ¿Y a dónde dice todo el mundo que va supuestamente cuando se muere? Desde la mayoría de la gente, pues dicen que van al cielo. Al cielo. Unos dicen que al infierno. Uno mismo dicen que al Y lo infierno. aceptan. Pero desde O un sea, punto de vista objetivo, por ejemplo, si yo te digo, para mí la verdad es que creo que se apaga el chip y ya no sé qué pasa. se apaga el chip corporal y toda la parte de la energía y movimiento que tienes adentro, ¿a dónde se va? Pues quién sabe, pero se va a algún lado, ¿no? Se esparce, se transforma, exacto. O sea, pero ya es algo que no sé qué va a pasar. Si haces unas meditaciones, vamos a hacer unas meditaciones, puedes saber muchas cosas. ¿Qué dices? Como que si tratas de experimentarlo te das cuenta Te hacia das dónde va a cuen- fluir. Es más, es muy sencillo, te das cuenta cuando sueñas. Todas las noches tienes esa experiencia. Sí, de hecho ayer tuve una pesadilla. ¿Qué Este, comiste? Comí una maruchan justamente antes de dormir. Es que te digo, nos falta... queremos lograr estas cosas de maestros, pero seguir, o sea, haciendo lo Seguir mismo. comiendo maruchas. Seguir comiendo marucha, hamburguesa, tal, o sea, y no te No, vas a tu cueva de meditación, o sea, no, es... Estamos brincando de tema en tema, Ya pero no me sé. importa. Pero, por ejemplo, ¿crees que la comida también influye? Claro, totalmente. O ¿La sea, comida qué es? Es energía. Mm. Son un montón de moléculas de átomos y entonces, sí, claro, todo esto influye. O sea, de plano cuidar tu alimentación también te ayuda Tu a conectar mejor con alimentación. tu conciencia. Lo que ves, lo que escuchas. O sea, ¿cómo Pues se de va todo, sí, sí. a dormir la mayoría? O sea, pues viendo las imágenes de las redes sociales. Bueno, yo viendo One Piece. ¿Qué es eso? Una caricatura, un Ah. anime. Pero sí, Mira, no la conozco. Voy a sí, buscarla. es de este monito. Ok, no la conozco. Mira, no la conozco. Bueno, ¿en qué estábamos? Amor. O estábamos hablando del amor, ¿no? Sí, O de- tengo mi duda de ese concepto. Ajá. ¿Cómo lo aplicamos? Sí, cómo es Armónico. aplicable. ¿Cómo unidades armónicas sostenibles? Ya lo inventé. Es una vibración en unidad que está en armonía. O sea, es una vibración. A ver, voy a tratarlo de entender. Unidad en armonía. O sea, que tú haces algo que es coherente y encaja con otra cosa, o sea, que va como en armonía, podríamos decir es amor. Yo lo puedo decir así, cuando tú, en lo que estás pensando y lo que estás haciendo está en coherencia, tú estás en una unidad armónica de vibración. Sí, sí, tiene que ver con eso. Y también decías que amor es no muerte. Exacto. Entonces, es como decir, cuando el cuerpo se apaga, de nuestra armonía se conecta con otra cosa y es donde tú fluye. Y tú dices que ahí es donde entra este concepto de amor, de que es no muerte. Ajá. Pero yo más que todo de verlo de la materia, yo lo pongo como que amor es como el pensamiento, como las ideas, como la imaginación, es algo que no puedes tocar. Ujú. Entonces es una vibración. Es una vibración que o sea, sale de ti, sale, es campo vibracional. Ya. Entonces, cuando yo digo que estoy en el amor, yo soy una persona que mis pensamientos Están siendo congruentes. están siendo congruentes y entonces por añadidura, yo lo demás viene por añadidura sonrío, por añadidura doy la mano a alguien, por añadidura ayudo, por añadidura, o sea, vas a tener por consecuencia actos que van en base a esa vibración. O sea, cuando estás en esa armonía. No hay que buscarle tanto la lógica, hay que buscarle la experiencia. La práctica. La práctica. Sí. Todo esto es teoría, a la final del día, todos los días lo estamos aplicando todos. Y yo siempre le digo en mis clases, yo no estoy esperando aquí que me contesten qué es la primera dimensión, la segunda dimensión, qué es Sí, amor. no, que traigan sus experiencias, más bien. Sino que me digan, ya, me fue, siempre, y así son mis clases. ¿Sabes qué? En el trabajo me pasó esto con mi jefe y luego logré cerrar la venta. Ahí aplicaste las teorías. Todo lo que estuvimos viendo lo aplicaste. ¿Cómo? o sea, Cuando tuviste la junta con tu jefe, cuando aplicaste esto, cuando te quedaste callada, cuando esperaste que el otro hablara. O sea, ahí estamos aplicando toda esta teoría. Entonces, todos en este mundo como seres humanos estamos aplicando esto. Y si le queremos buscar la lógica tan entendible de que, bueno, ¿y cómo funciona el amor exactamente? Lo estás aplicando. Ahorita estamos aplicando... ¿Y qué tan sostenible es esto que estás haciendo con tus grupos? O sea, ¿crees que sí está ayudando para que se haga sostenible en el tiempo? Te lo voy a decir porque por una experiencia que viví en el pasado, donde también se decía nuestra escuela es experiencial. Uh-huh.
era un grupo de iglesia. Y la verdad es que no era tan sostenible. Muchos al final de cuentas ni lo aplicaban, me incluyo, y se perdía con el tiempo, la fuerza se perdía con el tiempo, a pesar de que decían, nuestra teoría es experiencial. No voy a decir lo otro porque sería muy obvio, pero decían tal, experiencial. Y no tenía la fuerza que yo creo para que realmente se sostenga algo. También entra en la parte de que trabajan con adolescentes, ¿verdad? Y pues estás en la plena edad de que te vale muchas cosas. y de encontrar tu identidad. ¿Qué tan sostenible tú lo has encontrado? Pues creo que desde tu vida y tal vez con tus discípulos, no sé cómo llamarlos. Mira, hay algo que entendí en una de las meditaciones que dice, no se puede mover el libre albedrío de cada ser humano. ¿Por qué? Yo siento, y esto lo entendí, que nosotros como almas, que venimos supuestamente a elevar el alma, que es el alma, la emoción, que venimos a elevar, a llegar a entender que somos el amor, ¿sí? Y cristianamente o católicamente o como le quieran llamar, muchos definen Dios es amor. Entonces ahí hay como una expresión de yo quiero llegar, y como empezamos esta conversación, a ser hijo del amor, yo me tengo que comportar como amor. Entonces yo tengo que aprender lo que es el amor, y creo que cada ser humano nació en una familia tal, en una condición tal, en un país tal, con el único objetivo de experimentar El amor. el amor. Okay. En su máxima expresión. Pero para llegar a esa expresión del amor se requiere caerse, golpearse. ¿Y por qué será tan difícil? ¿Por qué no lo hizo Dios sencillo? Realmente es sencillo, pero ahí está la otra respuesta. Okay. ¿Quién de verdad Lo hace difícil. lo está entendiendo? Ya. Por eso yo doy clases. Mi gran corazón late para pararme a dar clases es dar este mensaje. ¿Y me puedes pasar esa agua Sí. para mí, por favor? Entonces, sí Gracias. nada, sí he tenido mis momentos bajos donde digo, ¿saben qué? No lo están aplicando. Te enojas. Me enojo, Las llego al otro, regañas. Los regañas. no, Les regañas. en la clase vivo regañado, pero pero en mi propia vida, Jesús, en mi propia vida llegué a un momento en el que yo siento que es como todo, el equilibrio, ¿verdad? Hay que llegar al equilibrio. No se trata de ser bueno o malo, no se trata de ser espiritual 100%, o sea, espiritual así de que, o el concepto que la gente tiene espiritual, que lo único que significa espiritual es respirar. Entonces no se trata de estar que, no, sí, yo estoy todo el día conectada 100%. Y no, exacto, y no bailo, yo bailo. Porque es parte de nuestra naturaleza humana también desbalancearnos, ¿no? Parte de nuestra naturaleza humana es experimentar. Sí. O sea, y eso es lo que estoy explicando en las dimensiones. Cuando yo entiendo que la tercera dimensión es para experimentar. La tercera dimensión es experimentar. Es esta que estamos conscientes, entre comillas, de hacer, de vivir. Nosotros estamos en la tercera dimensión. Sí, alto, ancho y profundidad. Ya, o sea, lo que sostenía Einstein, o no sé. Alto, sí, ancho, profundidad. Tú tienes alto, ancho y profundidad. Sí. Todo tiene alto, ancho y profundidad. Tercera dimensión, es lo que percibes. Y esta experiencia... Vienes a experimentar. Vienes a experimentar para entender que cuando yo experimente algo y sienta frustración, no he crecido en el amor, sigo en frustración. Pero cada dimensión tiene su experiencia propia. O esta es la que se dedica a experimentar. Esta se dedica a experimentar. Las otras dimensiones, su finalidad no es experimentar. Tienen otras funciones. Eso está interesante. Sí, está súper interesante. Hay otras dimensiones que no se trata pero están dentro de eso, todas eres tú. Todas eres tú. Okay. Porque tú vas a experimentar, la tercera, un ejemplo, para no hablar de este tema que es bien complejo y lo estoy escribiendo en un libro. Compréndelo, va a estar buenísimo. Ya estoy dando las clases también. Ahorita das info de eso. Sí. La tercera dimensión va a experimentar, por ejemplo, la primera dimensión, por ejemplo, es la imaginación. Así de sencillo. Es saber imaginar. La primera dimensión es esta parte intangible que es como idear. Idear, imaginar desde el orden que es idea, pensamiento, sentimiento y acción. Porque muchas veces mis ideas o mi imaginación es aprendida. O sea, ¿cómo es? Porque yo normalmente
Pero- reaccioné, sentí, en base a esa reacción, pensé en base a ese sentimiento y a eso le metí una idea. Esa no es el orden correcto. Sí. Sin embargo, no somos nuestras ideas. Depende de cuáles ideas. Por ejemplo, si me llega un paciente y me dice, soy un acosador sexual porque, y no hizo nada grave, simplemente como que sintió que vio fijamente a una amiga a los ojos o algo así. Ok. Pero él se crea esa Exacto. idea. Ahí es lo que te digo. Se está creando una idea desde la reacción, sintió, pensó y a eso le metió una idea. Y él no es esa idea. Exactamente. Sí. ¿Cómo se conecta una idea, imagen? O sea, imaginaciones, imágenes. Entonces, ¿cuáles imágenes ves o creas o están en tu cabeza que son intangibles? Pues las que normalmente recorriste, viste, escuchaste y las armas, las O sea, hay imágenes. ideas que sí somos y hay ideas que no somos. Nomás hay que diferenciar el orden en que llegó la idea. Exacto. Okay. Pero normalmente no lo lógica. hacemos, eso es la teoría. Pero cuando estamos actuando y viviendo la vida, pues no estamos pensando en si la idea fue de abajo para arriba o de arriba para abajo, ¿no? Pero eso es generar esta conciencia, ¿no? Cuando te detienes, por ejemplo, este caso que yo dije, si él se detuviera y dijera, a ver, ¿cómo llegó esta idea? Exacto, Porque la chava me vio feo y luego yo ya pensé eso. exacto. Y ya dice, no, pues... ¿Y X. qué hizo? Hay que detenerse. Ajá. Y que Detenerse. en ese detenerse, y suena trillado, es como el agua cuando se detiene, puedes ver más claro. Cuando te detienes, respiras y se conectas mejor. O sea, por supuesto, detenerte es saber que ya tu idea va a venir desde idea pura, inspiración pura. Vas a argumentar. Exacto. Sí, así le... Discernir, reflexionar, doblarte, verte. Y eso es parte de ser sabio en la vida. Sí, yo le llamo diálogo interior. Exactamente. Es así como les digo a mis pacientes. Exactamente. Esto se va a tratar de que aprendas a tener un diálogo interior contigo mismo y aprendas a argumentar ciertos pensamientos, emociones. Pero sí tiene diferentes nombres, ¿verdad? En mi Ajá. caso yo le llamo diálogo interior y los tengo hartos con eso. Y como eso tú. es básico. O sea, yo creo que... Es básico, pero no se hace. O sea, O el diálogo interior es muy dañino. fíjate, una vez le pregunté a ChatGPT, estoy orgulloso de eso, aunque dicen que ya va a crecer. Le pregunté a ChatGPT, yo pues trato ahí de platicar con él de vez en cuando. Dicen que ya va a subir de nivel, todavía uno más. Qué miedo. Pago el premio y todo. Le pregunté, Chat, ¿qué opinas del diálogo interior como una variable para ser feliz? Porque para mí ser feliz no tiene que ver con una emoción agradable, tiene que ver con una fluencia emocional. Saber fluir en todas mis emociones. Armonía. Las agradables, armonía. Las agradables y desagradables. Y me puso justamente lo que tú dices, un diálogo interior a veces también puede traerte que te estés criticando mucho, criticando mucho, criticando mucho. Y yo le puse, oye, Chat, pero no creerías que eso no es un diálogo, porque un diálogo es como en dos sentidos, detenerme, escuchar, recibir el mensaje, interpretarlo, devolverlo, escucharlo. Cuando hay un diálogo fluye, no hay armonía. Lo que tú estás diciendo, Chad, es más bien como nomás una crítica en un sentido de comunicación. Y me puso Chat, estoy bien orgulloso porque corregí a ChatGPT. Ya va 2 veces que lo corrijo. Me puso, bajo esa perspectiva tienes razón, un diálogo es saber tener, ahora sí volvemos a tu concepto, una armonía en tu interior. O sea, Exacto. no nomás estar diciendo ta, ta, ta. Eso no es diálogo, eso es nomás comunicación memoria. en un sentido. Exacto. Exactamente. Memorizar. Sí, súper. Oye, ¿y cómo nació todo esto? ¿Por qué de repente empezaste, te iluminaste, te tocó Dios, te tocó algún sacerdote y te hizo así de que... Tocó aquí, en el mero sí, centro. de que... piu, Justamente desde el caos, como todos. Desde estar Como en el el universo. hoyo, como el universo, en el hoyo negro, en el así, todo el oscuro. Y esa es la parte bonita de la oscuridad. Entonces, y así empieza mi libro. El primer capítulo es cuando yo siento infertilidad de quién soy, del mundo, de todo. Cuando yo me siento que no estoy En dando. una crisis, ahí fue donde como que empezaste a aterrizar todo esto. En una crisis, exacto. O ¿Y sea, cuál fue el y camino? no en una crisis, o sea, era la explosión de lo que venía en automático, hasta que un día dije, ¿quién carajo soy? O sea, ¿quién soy yo? ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué me va mal en todo? O sea, en ese momento, ahí empezó.
Ok. Entonces, ¿y qué hace y- uno cuando... perdón. ¿Y qué momento más o menos era de tu vida? Lo escribo aquí en la introducción de mi libro Ok, y entonces también compren. tiene que comprar este libro. Ahí hablo de eso y porque en los primeros capítulos, y le digo a las personas, una persona va a cambiar cuando sienta eso, cuando experimentes que no estás siendo fértil en el mundo, cuando experimentes que quién soy yo, me siento en automático, nada funciona. Cuando de verdad lo sientas y digas, sí quiero cambiar, esa persona ya está sanada, ya cambió. Ya dio el paso más difícil. El más difícil. Que Pero es cuando abrir uno los le está ojos. queriendo decir a alguien que no, trata de verlo diferente y la persona piensa que su realidad es la correcta y así debe de ser y punto, no hay manera de que Sí, no ni va a que jalar. baje, Y así yo... ni que baje Jesucristo y lo toque, le va a funcionar. O sea, Sí, no, y hasta creo que muchos versos del texto bíblico lo sostienen, ¿no? Primero tú. O sea, Exacto. muévete. Sí, justo así también le digo a mis pacientes Sí. que les genera algo de conflicto, les digo, lo más importante es saber diferenciar qué problema es tuyo y qué problema no es. Una de las cosas más importantes, ya no lo más importante, es saber diferenciar qué problema sí es tuyo y qué problema no es tuyo. ¿Cómo darte cuenta cuál sí es tuyo si en ti recae la resolución del problema? Punto. ¿Tú lo puedes resolver? No, no es tu problema. ¿Tú lo puedes resolver? Sí, es tu problema, ¿va? Entra como parte. Y para ayudar a alguien en sus problemas, siempre les digo, mete un filtro. Y este filtro es, ¿la persona es consciente de su problema? Exacto. Sí, ayúdale. Exacto. Ya la llevas de gane. ¿La persona es consciente de su problema? No, no te metes. No. Tu primer chamba es ayudarle a ver cómo crea conciencia esa persona, pero si no se deja, vas a frustrarte demasiado. Se va a cansar el otro. Ajá. Sí. Ayudar a alguien que no es consciente de su problema es meterte en una caída sin fondo y frustración constante. Y ahí es donde, bueno, te comentaba, haciendo hilo a algo que estábamos platicando antes, esa parte, cuando alguien no es consciente de eso, ya tú entiendes Ajá. que tú, o sea, por lo menos que nos dedicamos a acompañar a personas, escuchar sus temas y uno poder guiarlos, ya uno entiende que hay cosas que hay que vivir. Sí, O sea, ¿no? hay cosas que cada quien tiene que vivir, inclusive una enfermedad, lo que sea. O sea, eso es algo que ¿O no requieres será vivir. más bien que lo que has vivido es porque tenías que vivirlo? Totalmente, O o sea, sea, y a veces no puede uno influir en alguien que necesita todavía, que por medio de eso que le está pasando es donde va a sanar, Sí, es donde va a exacto. curarse, o sea, por medio de esa ruptura de relaciones, por medio de esa enfermedad, por medio de esa carencia de dinero, situación, lo que sea. Entonces, te empiezas a dar cuenta, o sea, de que a veces, no, por lo menos, vamos a verlo en el ejemplo de tener un hijo. Yo con todo esto que sé, ¿tú crees que no quisiera, no te vayas a equivocar en la vida? Tú mira ya la frecuencia del Sin amor. embargo, déjame interpretarlo. Por tu conciencia, por tu conexión con el amor, aceptas que él va a aprender a base de dolor algunas cosas, aceptas que él va a crecer, aceptas que él va a haber cosas que le conviene vivir y que pues por ende le tiene que vivir con mayor facilidad, a diferencia por ejemplo de una mamá, papá sobreprotector que dice No, exacto, no le puede pasar absolutamente nada, él está totalmente desconectado de la realidad, por así decirlo. Exacto, a eso voy, o sea, que tenemos a un niño y tengo la capacidad de decirle, él sabe de este diario, sabe de este libro, él me escucha, de hecho en estos días me dijo, mamá, te voy a poner una película que te va a encantar. ¿Cuál es? Y yo le digo, ¿cuál? Y me dice, es que habla del tiempo y de la mente. Y yo, ¿cuál? Y me dice, Madame Web. O sea, Madame Web está buena, está entretenida, pero habla de estas proyecciones. ¿Qué tanto te está siguiendo tus pasos? Entonces, a lo que voy es que me está escuchando, o sea, él está escuchando. Pero yo también a la misma vez digo, hay cosas en las que no tengo que esperar para que él pueda entender que es amor, tiene que experimentar el opuesto. Sí, a mí me sucede mucho en mi profesión, de que me dicen, es que habla con él para que entienda. Pues no, o sea, él tiene que experimentar algo y Exacto. vivirlo y sentir su emoción y saber para qué sirve esa emoción. Y entender eso es, sí. hay que aplicarlo, ese es entenderlo como maestro. O sea, como maestro tienes que dejar que el alumno, ¿sabes qué? Se dé en la torre. Para ponerlo así, para entenderlo coloquialmente, pero es en todos los sentidos. O sea, a veces que dicen, no, tenemos que hacer algo por alguien que hizo. No, esa persona, hay momentos en que sí te metes y hay momentos en que no te puedes meter. Y más porque el sobreproteger, para empezar, tú estás desconectado de lo que tú mencionas, esta armonía, este amor, y al sobreproteger ya lo estás desconectando. Exacto. En un acto más intencional. No sé si lo tienes por ahí, ¿verdad? Pero yo lo vería, o sea, más o menos con mi experiencia como terapeuta,
Digo, lo que me gusta es relacionar lo tuyo con lo que yo sé. Sí, sí, sí. Y así lo veo, o sea, al sobreproteger a alguien, estás haciendo un acto, tal vez no intencional, pero directo de te estoy desconectando también de la De realidad. miedo, y al Ajá, final no es amor. exacto. Exactamente, Porque de miedo. sí, sí, Y el miedo ni siquiera es del otro, al final es tuyo. sí, Entonces, exacto. la que tiene que analizarse es uno. Entonces, cuando das esa plenitud, lo que te digo, cuando yo le digo a mi hijo la plenitud de no, tienes que experimentarlo. Sí, entonces, papás, véanlo así. Sí, O general, exacto. véanlo. Si sobreprotejo a mi hijo, lo voy a desconectar de esta armonía. Y el Y, miedo es mío. ajá, y es tuyo. ¿Va? Y Jordan Peterson, uno de los psicólogos contemporáneos, sí sostiene que sobreproteger a un hijo es crearle una cáscara vacía de voluntad. O sea, Exacto. no vas a ver por dónde... Y Volvemos, ándale, ahí se conecta un poco y creo que por eso nuestras profesiones han relucido mucho en esta época. Porque la gente se pierde muy fácilmente quién es. sí, Porque precisamente hubo mucha sobreprotección en ciertas cosas. Y es donde entra esta parte. El primer paso es quién eres. Y no sé exacto. quién soy, bueno, vamos a empezar por lo que sí. Conciencia. Va, sí, no, totalmente. Yo a mi hijo lo manejo mucho con la conciencia. Nunca le digo, eso es bueno, eso es Y malo. nunca Le te ha digo, dicho de que ya, mamá, no vayas a empezar. yo pensará. Pero todavía no llega a ese Todavía no momento de llega, que, ya está entrando la adolescencia, ya en ya, cualquier momento me va a decir ya. ya, jefa, ya, o sea, No, porfa. pero yo nunca le hablo de esta manera, conciencia, De el que lo tienes amor. leyendo los libros así todo No, el no. tiempo. Más bien a lo que voy es que yo, o sea, yo nunca le digo esto es bueno, esto es malo. Yo le digo lo trato de, ¿Por qué no le busco dices? un diálogo de que agarre Bueno, eso conciencia. yo le llamo argumentación mental. Porque eso que haces creo que es totalmente óptimo, funciona muy bien. El enseñarle al hijo, tú encuentra tu propio concepto de bien y mal. Exacto. Eso es lo Eso primero, es lo que yo hago con él. y eso es lo primero que hago yo con mis pacientes adolescentes. Vamos a crear tu propio concepto de bien y mal. Y a Exacto. veces dicen, no es que mi mamá dice que jugar tarde es malo. Exacto. Y los reto, empiezo, ¿y por qué? Pero para que ellos empiecen a argumentar, no Exacto. para retar a los papás, sino para que ellos Exacto. empiecen a generar su propio concepto. Eso es lo que a mí me gusta, que tenga un pensamiento crítico, que haga discernimiento, que lo que sienta lo exprese. Esa es mi manera. ¿Es mi manera? Que como quiera guiarlos, ¿verdad? No vayan a pensar de que no Claro. manches, o sea, como quiera hay cosas básicas entre Claro. Sí, que no es sea que guiarlos. este tema no es para irse al extremo, es Sí, decir, o sea, sí es cierto, voy a manejarlo de esta manera, todo es equilibrio, o sea, sí. no es de que sí, tú piénsalo, no, lo guías, le dices, oye, si sigues comiendo esa cantidad de chile, tu estómago, tú quieres, no, ya no lo voy a comer, o sea, trata de hacerles conciencia de lo que estás haciendo. Más desde el plano de desarrollo humano, el concepto de bien y mal en la primera etapa de vida, pues nomás llega por papá y mamá. Exacto. Y ahí es donde creo que más se puede aprovechar con la presencia de papá. Bueno, de las figuras. De las figuras que estén. te... Pero después empieza a llegar el concepto de bien y mal ya por factores externos y empieza a chocar. Exacto. Por eso esto que dicen de la adolescencia duele, porque llega Duele. lo que me han dicho mis papás que es bueno y malo y empieza a chocar con esto El que yo empiezo a mundo. creer que es bueno y malo y comprendan a sus adolescentes porque sí sucede. Sí, y todos fuimos adolescentes y Sí. todos tuvimos ese, y con el primer choque es con los papás. ¿Por qué? Porque todo lo que me dijiste lo estoy experimentando de otra manera y más cuando fue súper protegido. No, Sí, es un exacto. tema que nos echamos aquí una semana. Va muy bien. Oye, y una última pregunta antes de cerrar y con tu permiso, pero me va a encantar tener una parte 2 Ay, buenísimo. para seguir ahondando pues de cualquier cosa, principalmente de esto que le podemos dar a la gente. Sí. ¿Hacia dónde vaya ya? Se me hace eso muy interesante. O sea, tal vez esto empezó y empezaste a ayudar, etcétera, pero de repente creo que ya estás posicionada como una... ¿Cómo te consideras tú? ¿Coach? ¿Filósofa? ¿Maestra? ¿O no tienes así como tú dices, no me defino de una manera? ¿Terapeuta? Sí, fíjate que lo tengo que colocar para que la gente entienda qué hago, pero no batallo mucho por lo menos con las personas que me ayudan en marketing, porque me dicen, ya, y es que tienes que ponerlo como todo el mundo entienda. Bueno, ¿y cómo todo el mundo entiende? Coach, bueno, coach. O sea, Que es un concepto cada vez mucho más exacto. aceptado, ¿eh? Sí, exacto. Y Entonces, está muy bien. Y a lo que voy es como que empezaste y luego de repente ya vas por tu tercer libro sí, y eres una coach reconocida ya en cierta parte de la ciudad. Ya sea, ¿cuál es el techo de Yaya en este sentido? No vale decir, quién sabe, hasta dónde llegue. no Según tu ambición, sí, ¿o es malo tener ambición desde tu perspectiva? para nada. Eso es parte de la experiencia, o sea, es parte de lo que venimos a hacer. Jugar el juego de ser, o sea, si voy a jugar el juego de este que me estoy metiendo,
lo voy a jugar bien. Entonces, ¿qué voy a hacer? Una buena conferencia, la mejor conferencista, la mejor escritora. Te ves dando conferencias. Ya sí, sí. Pero bueno, todavía más, tal vez, porque Más, ya has de dar, exacto. ¿verdad? Muchas. A más nivel, Ujú. más En una arena Monterrey. en una arena Monterrey, claro. Entonces voy a jugar el juego, lo voy a jugar bien, con todo. Y es parte de reconocerte quién eres y saber dónde estás viviendo y la experiencia que tienes que jugar. Voy a jugar al juego de la mejor conferencista, la mejor terapeuta, la mejor escritora. Ok. Bueno, tengo otra pregunta. ¿Y en quién te estás inspirando, aparte de Jesucristo, en decir, así me veo más o menos yo? ¿Tienes así como figuras de admiración que dijeras, le estoy apuntando a eso? O Fíjate, dices, nah, estoy dejándome guiar, Chuy. no, está interesante. Me inspiro, es que sí estoy muy inspirada, me inspiro, mira, a mí me pasa algo, Jesús. Yo vivo en el mundo normal, como bailo, Ay, qué bueno. Uf, como bailo, pensé que vivía de otra manera, ¿eh? exacto, o sea, normal. Es que Ajá. es gran parte del mensaje que yo quiero mandar, por eso a veces coloco mi historia, estoy comiendo, estoy bailando, estoy en un concierto. O sea, yo quiero romper ese paradigma de Hollywood de decir que si una persona está metida en esto, o sea, ay, no quiero ser espiritual porque entonces Sí, no voy como a, que si fueran polos como si opuestos. fueran cosas diferentes, o sea, y es realmente encontrar, saber quién eres. Entonces, me pasa algo, mi inspiración está en que yo me siento, yo tengo un espacio y lo comparto mucho con las personas que van conmigo, yo tengo un espacio que me encanta, que es mi sala, en donde yo me siento ahí y quiero conseguir respuestas o algo y yo cierro los ojos y ¡fum! Me llega impresionantemente Es como un viaje. un mundo, exacto, tengo eso. Entonces, cuando tengo muchas preguntas, ese es mi momento en donde yo hasta, o sea, me siento y en lo que yo cierro los ojos, me llega la respuesta, pero es algo así muy, no con voces, sino me llega como que me llega mucha, hasta la manera en que doy las clases, voy a hablar sobre dimensión, ¿cómo le hago? Es imaginación y de repente, boom, pone la hoja en blanco, no sé qué. Se me ocurren muchas ideas, pero muchas, ¿Y impresionantes, qué tan muchas. frecuente te das estos espacios en tu día a día? Sí, me los doy diarios y me los doy antes de dormir, me los doy en ciertos momentos del día que tengo cuando ¿Qué estoy tanto cerca. te costó empezarlo a hacer? No cuando empecé a hacer meditación contemplativa, cuando empecé a hacer escrita, yo empecé a hacer este trabajo, oraba de manera escrita. Mi oración, mi Pues de ahí manera. viene tu pasión De por ahí, escribir, sí, entonces. de ahí llené muchos libros. Yo no sabía que iba a escribir un libro, pero yo escribía, Y sin darte cuenta, juntaste hacía algunas hojas. preguntas y llegaban respuestas, hacía preguntas y llegaban respuestas, hacía preguntas y llegaban respuestas. O sea, ¿por qué esto? Y me llegaba la respuesta, llegaba con libros, me apoyaba. Desarrollé como que Oye, no y sé cómo decirle, desarrollé eso. pues esa capacidad, habilidad. Entonces, mi inspiración se basa mucho en eso y lo hago, o sea, para cerrar ese tema, lo hago en las noches antes de a punto de quedarme dormida. O sea, busco Ujú. ese momento de frecuencia alfa, que ya lo he podido entender, y entrando, cuando apenas estoy a punto de despertar. Cuando apenas estoy a punto de despertar, ¡boom! Me llega, O sea, como que te estás dando cuenta que despiertas y haces el ejercicio. hago el Así ejercicio. como que yo me estoy despertando, ¡fum! Creo, exacto, llega toda la Ahí puse una información. palabra de mi mamá. Mi mamá dice mucho ¡fum! ¡Fum! Saludos, jefa. Oye, Saludos a Alma. ¿y quién te enseñó esto? O sea, tus papás, ¿de dónde sacaste esta espiritualidad? Lo escribo aquí también, lo escribo en la Y introducción. desde que, pues, ¿por qué no leíste, Chuy? ¿Por qué no ¿Por qué hiciste no tu has leído este libro, Sí, señorito? Jesús, sí. Este, Mamá ahí lo tiene. sí, Empolvado, ¿eh? Nah, eh, no es pues, cierto, no es cierto, no es cierto. ya lo tiene, ya le No, voy a preguntar ahora que llegue, me dijo que no, ya llegaba por ahí. ahora en sus sesiones de quimioterapia Sí, era el que se llevaba. Sí, sí, y ahí se imponía. quiero verla ahorita que Sí. me dijo que ya dentro de poco llegaba, ¿Llega la siguiente la semana? siguiente La semana, pues a ver si siguiente, la visito allá. sí, ¿no? Y la vamos a estar esperando ya con Quise mucha ir a alegría. Chihuahua, ya no tuve chance de ir, pero Ya ya la después voy a vas, ver ya aquí, después te vas sí. con ella de rol para allá, no te Sí preocupes. le dije, quería ir a Chihuahua en el proceso que estaba allá, pero bueno, no se dio, pero... Que by the way, ala, te agradezco un chorro
el acompañamiento que le diste a mamá. La verdad, creo que fue de lo que más siempre resaltaba. O sea, yo sé que mamá es una mujer Súper. increíble, Pero- espiritual, Sí. con mucha fortaleza, etcétera. Y a pesar de que uno creyera que pues ya tiene todas las herramientas para ir, Sí. algo así, tú fuiste así como una columna para ella bien fuerte. Entonces, gracias. Cierro. Ya esa parte bonita. Bonito, gracias. El amor, eso es experiencia de amor, ¿ves? Experiencia de amor desde una intención. Yo nada más pensaba en ella siempre en gratitud, en amor, en belleza, en luz. Entonces, sí, sí, sí es posible, cuánticamente es posible. Y por eso digo que es que cuando se haga experiencia ya no hay que explicar tanto esto. Sí, y bueno, ¿en qué nos quedamos? ¿En quién te enseñó todo esto? Ah, ok. Fíjate, hay algo bonito en esa parte. Me encantó cuando empezamos que dijimos la parte oscura es necesaria. Mi papá, cuando yo tenía más o menos 9, 10 años, o 11 o 12, no me acuerdo muy bien el número, lo coloco aquí. Mi papá leía mucho de joven. Pues de ahí te Él salió. leía mucho, pero él ya leía mucho de filosofía, hombres de ciencia, filósofos, Aristóteles, Platón, todo ese tipo de lectura era lo que leía. Y él nos ponía a leerlos de niños, nos ponía a leer hombres de ciencias. Él decía que nosotros teníamos que tener discernimiento. O sea, era como que yo no quiero Eso que es muy crean como, platónico. no quiero que crean como los, así como los borreguitos, quiero que tengan su propio pensamiento En Venezuela. en Venezuela. Entonces, en una de esas pláticas que mi papá estaba leyendo el libro de Caballo de Troya, Ok. él llegaba de trabajar y él de ¿El repente caballo de Troya, la ciencia ficción o la Odisea de Homero? no, de JJ Benítez, el de Sí, la de ciencia la de ficción. ciencia ficción de que viaja en el Sí, tiempo y sí, todo sí, sí. esto, en la época de Jesús. Entonces mi papá llegaba y nos preguntaba así, o sea, mi papá era muy estricto y nos decía, estuve leyendo y no sé qué, quiero que ustedes me digan, nos paraba a todos nosotros, eran 4 hombres y yo, mis hermanos y yo, y decía, ¿qué es la verdad? Y todos así, cucu, cucu. Bolas. No, hombre, ¿cuántos años tenían? Yo como 9 años, No, 10 hombre. años. Entonces, fíjate, pero fíjate cómo, o sea, cómo empezó. Sí, sí, porque desde ahí empezar a hacer esos cuestionamientos a un niño, pues ya empieza a crearle A mis hermanos, argumentaciones. como que les entraba por aquí y salía por acá. Pero eran mayores, seguro. Eran mayor, yo soy yo del medio. O sea, bueno, eran 2 mayores, estaba yo y mi hermano chico. Ok. Entonces, a mí sí me interesaba, o sea, ¿qué es la verdad? Y yo, no sé qué es la verdad, qué es la verdad, qué es la verdad. Ahí me quedaba como ¿Y que qué es la verdad? la escena. O sea, aquí lo respondo. Este, Sigue leyendo, Chuy. te No, tienes tarea. Entonces, bueno, ¿qué es la verdad? Luego preguntaba, ¿existe Dios? Y si existe, ¿dónde está? ¿Y tu Y papá creía en Dios? no, lo creía así como, o sea, lo creía como que no en un Dios ficticio ni Sí, de es barba algo. blanca, sino como que el Dios está en Sí, nosotros. creo que es más como mi estilo, algo así. Exacto, no el Dios, exacto. Creía más en un Dios que teníamos nosotros que ejercitarlo, que crear. O sea, era, pero bueno, entre esas 1000 preguntas y de como esas más, se quedaron ahí. O sea, quieras o no, Sí, ese se hábito. quedó en mí eso. Y luego al leer los hombres de ciencia que nos ponía, y filósofos y todo esto, a mí me hacían pensar. ¿Y estudiaste algo así? No, estudié mecánica industrial. Pues tiene mucho pensamiento lógico. O sea, creo que Sí. por lo menos sí la llevas por ahí. Bueno, me gustaba mucho la parte de comunicación y todo este Sí, tema y todo lo que tenga que ver con arte me gustaba, o sea, todo lo que tuviera que ver con arte me gusta, pero mi papá no, él era mecánico y entonces me llevó a lo estudiar mismo. mecánica. Sí, pero como quiera, digo, yo siempre admiro mucho a los ingenieros porque por lo menos les enseñan Sí, todo tiene un proceso. ¿Qué es esto que tú dices? Todo tiene un proceso y hay que desarmar el proceso para ver si se puede mejorar o... exacto. Entonces, Y bueno, así empezó, yo creo que, y aquí lo comento, cuando ya yo tengo 33 años, que ya tengo un niño en brazos y veo que soy un desastre en todos los sentidos, yo decía, ¿qué le voy a enseñar yo a este niño? Ahora, como que mi punto sí de inflexión fue cuando me convertí en mamá. O sea, qué le voy a transmitir? ¿Quién soy? Ni si yo ni siquiera sé quién soy. ¿Qué le voy a enseñar? ¿Le voy a enseñar lo que me enseñaron? ¿Qué? O ¿cómo sea, se llama tu hijo? Isaac. Ok, qué bonito nombre. Isaac. Y fíjate, cuando le pusimos Isaac fue por inspiración de Isaac Newton. O No, sea, pues súper fíjate. bien.
Y ahora que leo Isaac Newton, o sea, ahora que veo, lo veo diferente. Pero entonces, en ese momento que yo me hice, que yo me estaba en un punto de quiebre en mi vida, dije, ¿quién soy yo? ¿Qué es la verdad? ¿Existe Dios? Y si existe, ¿dónde está? Me hice las preguntas que alguna vez mi papá me hizo. Y con hacerme esas preguntas, quise buscar las respuestas. Y fue donde empecé a buscarlas. Me metí me metí ahora sí a la iglesia católica, me empecé a estudiar la Biblia, me metí a la oración y vida, me metí a estudiar más libros, empecé a pintar cuadros, y cuando pintaba cuadros escuchaba audiolibros, me llegaban inspiraciones. O sea, ahí fue donde empezó todo este camino, cuando yo me hice las preguntas que mi papá alguna vez me hizo de niña. No, pues súper bien. ¿Tu papá vive todavía? Sí, vive todavía. Ok, saludos, señor Sí, papá de señor Yaya. Jairo Rojas. Jairo Rojas, su buen jale. Sí, Muy entonces bien. yo creo, ahí lo coloco en el libro, que esa parte para mí fue, ¿cómo es posible que yo tenía esas preguntas, cometí los 100.000 millones de errores, y cuando... Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Exacto. Hay que cometer esos errores. Exactamente. Pero fíjate aquí la gran diferencia de un papá presente. Exacto. O sea, a su estilo, ¿verdad? Sí. A su estilo. Pero pues un papá que por lo menos se Sí. sentaba y te decía, hey, Que es hay la que verdad. echarle coco a esto. Sí. Y hay diferentes maneras de estar presente, ¿verdad? Pero lo importante es estar presente. Exactamente. Va, o sea, creo Sí, que agradezco punto. mucho, y hasta la fecha. Mira, tú escuchas a mi papá y a mí hablando, y hablamos de Platón, de Aristóteles, de la vida, del vecino, de cómo piensa y cómo pensamos, cómo sentir. Es muy bonita la plática. Es tu Sí. conexión con tu Sí. papá. Porque, bueno, por diferencia, que tal vez es un nivel distinto, pero creo que la presencia de mi papá también ha sido indispensable. Pero tiene que ver más con fútbol y tal, Exacto. pero, Es pero la- la presencia, La conexión. presencia, exactamente, exactamente. Sí. Entonces, O sea, jefe, no te agüites si nomás hablamos de fútbol. Está con madre, la Sí. verdad. No, también hablamos de vida, o sea, la verdad es que sí, esta última vez que fui al estadio, por fin parece que vamos a retomar el ir al estadio, mi papá y yo. Hombre, lo disfruté un chorro. Porque precisamente este semestre, pues estuvimos bien intermitentes por las vueltas a Chihuahua, exacto. etcétera. Hombre, esta ida al estadio pasada, que Tigres Necaxa. ¿Tú a quién le vas? Tigres. A Tigres. Ajá. No es un momento importantísimo con mi jefe en esos, Qué padre. en esos ratitos. Y no es tanto el tema, o sea, es lo mismo lo que acabas de decir. Puede ser fútbol, pero nuestra emoción, nuestra Estamos energía en conectados. movimiento está armónica. Sí. Entonces, no es del tema, es mi papá y yo conectamos con la filosofía. Con mi mamá conecto de las comidas, o sea, y a la final sentimos lo mismo. Mi mamá habló de recetas de comida, con mi papá hablo de filosofía. Súper bien, ya. Oye, pues yo sí voy a permitirme pues invitarte una segunda parte, Buenísimo, tercera, sí. cuarta, las que sean hasta que antes de que me cobres algo. Porque creo que hay mucho que aportar en este tema y que se pueden ir complementando. Sí. Entonces, muchísimas Yo gracias. feliz, sí. Te voy a explicar la dinámica de cierre. Ok. Ahorita te la explico. Y nomás antes de eso, pues si quieres decirle a la gente alguna info, dato. Digo, me escuchan 10 personas, pero... De Pues, esas 10, con esas 10 Ajá. igual va. No, te aseguro que algunas sí te van a buscar, estoy seguro. Sí, buenísimo. Mire, pues Te vas a decir algo así de que cierren los ojos y encuéntrenme. Cierren los ojos y encuéntrenme. Oye, esto estaría buena, la voy a aplicar. ¿Quieres de verdad experimentar esto? Pues cierra los ojos y y encuéntrame. Vas a ya. conectar conmigo. Oye, esto puede ser. Soñé con la caraja esa. Sí, soñé con tu usuario de Instagram. Sí, buenísimo. Eso me gustó. Nada, esto es experiencia, esto es meterse, esto es hacerse las preguntas, y si quieren escuchar de estos temas, pues bueno, estoy en Yaya Rojas Oficial. Porque hay una Yaya Rojas pirata, ¿o qué? Pirata, hay muchas. Hay versiones, todas las versiones. No sé por qué le puse oficial en su momento cuando la abrí. No, le puse está oficial. bien, porque la verdad es que desde ahí... Desde que salió el oficial de moda, ¿no? No, más bien a lo que voy. Le estás apuntando a que realmente sea algo grande. Porque generalmente cuando pones algo oficial, o sea, oficial, Ok. es porque ya es muy famoso y hay gente que ya empieza a ponerle. Mira. Entonces realmente no, si te diste cuenta, le estás apuntando a lo grande desde que le pusiste Yaya Rojas oficial.
Sí, ahí está. Y sí, la verdad es que creo que te ha ido súper bien. O sea, yo sí he visto cómo has crecido y Sí, has crecido un chorro. sí, sí le he metido mucha pasión a esto. Me gusta y cada vez que experimento algo, cada vez que sé que no sé nada. Y cada vez que lo experimento, me da mucha motivación para Bien. platicarlo. Y eso lo sienten mi comunidad, lo sienten porque ellos ven que yo llevo la pelota, llevo el jabón, llevo lo que sea para explicar este tipo de cosas. Entonces siempre me dicen, ¿tú no los das masticadito? Y yo digo, sí, porque yo llevo 10 años, día y noche, tratando de entender las dimensiones y ya las entendí y se las estoy explicando súper fácil. Entonces, nada, si quieren escuchar de este tipo de temas, aparte de todo lo que escuchan en redes sociales, pues es algo que aporta No, y aparte no algo. nomás es ir contigo, también das de repente conferencias en algún otro lado, participas Sí. en diversos podcasts, entonces estén al tiro de lo que hace Sí. Yaya. Creo que nutre mucho la mente, el alma. El ¿Va? alma, sí. Bien, Muchas Yaya. gracias. La dinámica es así. Mi eslogan en mi marca de psicología es asinapsis con tu vida. Ajá. ¿Va? Ya lo platicamos una vez, me acuerdo hace tiempo. Sí. Yo voy a decir asinapsis y tú cierras la frase con lo que quieras. O sea, yo voy a decir, si nos vemos raza, hagan sinapsis con y tú cierras con sus ancestros, con la vibración, con lo que se te ocurra e incluso no tiene por qué ver con el tema Con de hoy. el tema, ¿Va? ok. Con lo que a ti te inspire ahora sí, lo que decías Ok. hace un momento. ¿Va? Entonces, ¿algo más que decir antes de yo cerrar? No, muchas gracias, muchas gracias. Por Hombre, fin te gracias a ti. conocí. No, gracias a ti Sí porque existes. sí, aquí estamos, somos reales. No somos cuánticos. Nos- O tal vez sí, pero más Éramos palpables. cuánticos, ya Ya, nos hicimos sí. materia. Muy bien. Mi raza, muy feliz de este segundo episodio de esta temporada. Creo que va a ser una temporada buenísima. Creo que los invitados están rompiendo la vara. Nos vemos en el siguiente y ya se la saben. Hagan sinapsis Con tu mente y corazón. con dos cosas, mente y corazón. Nos vemos. Bye. Bye. Make synapses in your